Egunon, queridos patitos. Vamos a introducirnos en la estadística. Una parte importante porque permea en todas las ciencias sociales y en las naturales, por supuesto. Evidentemente hay que preguntarse, ¿qué es la estadística? Estadística descriptiva. Estadística inductiva. Población y muestra. El paso de los hechos a los datos, las variables. La aplicación estadística por ordenador, el programa SPSS. ¿Qué son las variables? Pues evidentemente el concepto de variable, características fundamentales de las variables, tipos de variables continuas, que son elementos básicos, cuestiones de tablas de intervalos, representación gráfica de estas variables, codificación de estas variables en el programa SPSS, variables de categorías, definición, evidentemente, elementos, tablas de contingencia, representación gráfica de estas variables, codificación de estas variables en el programa SPSS, variables continuas, medidas de tendencia central, media aritmética, datos sin agrupar, datos agrupados, ponderación, mediana, cuartiles, percentiles, la moda, las medidas de variabilidad, amplitud total, desviación típica, asimetría y kurtosis, la distribución normal, la curva normal tipificada, variables de categorías, tablas de contingencia, frecuencias, porcentajes. Evidentemente es un tema complicado, complejo y que tiene su importancia, como digo, en el ámbito de la ciencia social. ¿Qué es la ciencia estadística? La ciencia estadística es aquella disciplina de las ciencias sociales que tiene por objeto el estudio cuantitativo de los colectivos a partir de una serie de indicadores extraídos del análisis social y político, mediante el cálculo de probabilidades y el análisis matemático aplicado. La ciencia estadística organiza su actividad en distintas fases, como son la selección de información que queremos analizar estadísticamente, la obtención de dicha información mediante bases de datos censales, mediante trabajos de muestra e encuestas, la organización de esa información en un sistema coherente y que tenga un sentido explicativo, la recopilación de esta información en un soporte informático que permita su tratamiento, la presentación de los datos, el análisis de datos, tanto para la deducción de conclusiones como para tomar decisiones razonables de acuerdo con tales análisis. Estadística descriptiva e inductiva, población y muestra. En una colección de datos que atañen a las características de un grupo de individuos u objetos, tal como el nivel de renta o la intención de voto de los ciudadanos en un país, es a menudo imposible o poco práctico observar la totalidad de los individuos, sobre todo si estos son muchos. En lugar de examinar el grupo entero, llamado población o universo, se examina una pequeña parte del grupo llamada muestra. Una población puede ser finita o infinita. Por ejemplo, la población con derecho a voto en el País Vasco es una población finita. Mientras que el cálculo del porcentaje de votos que podrían obtener todos los partidos políticos en unas elecciones es una operación de probabilidades infinitas. La parte de la estadística que trata solamente de describir y analizar un grupo dado sin sacar conclusiones e inferencias de un grupo mayor se llama estadística descriptiva. Si una muestra es representativa de una población, se pueden deducir importantes conclusiones acerca de esta, a partir del análisis de la muestra. La parte de la estadística que trata de las condiciones bajo las cuales tales inferencias son válidas se llama estadística inductiva o estadística inferencial. Al no poder estar absolutamente ciertos de la veracidad de tales inferencias, se ha de utilizar con frecuencia en estas conclusiones el término de probabilidad, el paso de los hechos a los datos, las variables. Las realidades están compuestas de hechos, objetos, fenómenos, observaciones. La estadística es la ciencia que logra traducir estas realidades a datos. Los datos, sin embargo, no valen de nada por sí mismos. Los datos solamente adquieren sentido si antes hemos definido un criterio para recopilar esa información. Este criterio, este indicador, que nos permite pasar de la realidad a los datos, es lo que conocemos como variable. En general, la estadística admite muchos tipos de variables, pero básicamente se pueden dividir en dos grandes grupos, variables continuas y variables de categorías o atributos. La variable continua es aquella variable estadística cuyos datos pueden tomar un valor cualquiera y que, por definición, admite infinitas posibilidades, porque el valor de los datos es abierto y no está sometido a ninguna restricción teórica. Por ejemplo,
el nivel de renta de una persona, o el número de veces que una persona ha acudido a una oficina municipal para presentar una queja. El conjunto resultante de los datos recogidos en cada variable es lo que llamamos el dominio de la variable. Si las variables pueden tomar solamente un valor, se les llama constante. Lo más normal, y sin embargo, es que los datos de una variable entre en dato mayor y el dato... Lo más normal, sin embargo, es que los datos de una variable continua fluctúen a lo largo de un recorrido que define la distancia entre el dato mayor y el dato menor. La variable, que teóricamente puede tomar cualquier valor entre dos valores dados, se llama variable continua. Si no es así, se llama variable discreta. La variable de categorías o de atributos es, por el contrario, aquella variable estadística cuyos datos son discontinuos porque admite respuestas limitadas, definidas por las categorías o los atributos que definen a una variable. Por ejemplo, sexo, estado civil, religión, origen, grupo sanguíneo, etc. La aplicación estadística por ordenador, el programa SPSS, uno de los programas informáticos más potentes utilizados para realizar tratamiento estadístico en ciencia política, es conocido como programa SPSS. Dicho programa trabaja con matices con datos que corresponden a distintos tipos de variables. Algunas de las más importantes son las siguientes. Datos cuantitativos, variables continuas, son datos primarios que logran identificar cada pregunta, cada indicador, con un dato cuantitativo real, es decir, con un valor numérico que se atribuye a una variable continua. Ejemplo, una encuesta política en la que se preguntan temas como la edad, nivel de renta, el número de hijos o el número de veces que se ha ido a votar. Datos binarios, variables de dos categorías. Son datos primarios que recogen resultados de cuyas preguntas posibles de respuesta son sí o no. Ejemplo, una encuesta política en la que se pregunta temas como si votó en las últimas elecciones, si votará en las próximas, si conoce a un determinado político o si ve determinado canal de televisión. La respuesta sí se codifica con un 1 y la respuesta no se codifica con un 2. Datos de modalidades. Variables de muchas categorías. Son datos primarios que recogen información de variables de varias posibilidades de respuesta, de categorías limitadas en modalidades codificadas. En una encuesta, por ejemplo, sobre información política, se pregunta el interés por la política y se ofrecen cuatro opciones de respuesta, por ejemplo, mucho, bastante, poco o nada. La respuesta mucho se codifica con un 1, la opción bastante se codifica con un 2, la opción poco con un 3 y la opción nada con un 4. La respuesta no sabe, no contesta, se codifica con un 9. Datos ordinales o de preferencias, variables de categorías. Son datos primarios que recogen información de variables de varias posibilidades de respuesta en categorías limitadas, pero que en lugar de establecer una modalidad se establece una jerarquía de preferencia en base a un criterio propuesto. Ejemplo, en una encuesta sobre información política se pregunta el interés por la política y se ofrecen cuatro posibilidades de respuesta: mucho, bastante, poco o nada, donde respuesta mucho se codifica con un 1, la opción bastante con un 2, poco con un 3 y la respuesta nada con un 4. Respuesta NS-NC, es decir, no sabe, no contesta, con un 9. Las variables, pues el concepto de variable. Las variables sirven para transformar un fenómeno, objeto o relación en un número, en un dato estadístico. Es el indicador básico, la unidad básica de la ciencia estadística. Características fundamentales, pues evidentemente que son relativas, es decir, son comparativas, ya que es necesario utilizar un criterio para su uso. Son probabilísticas. Esto significa que las variables nunca pueden conseguir analizar de forma exacta la población. Toda medida ofrecida por una variable oscilará datos que siempre se sitúan entre dos extremos. Por ejemplo, el valor 4,5 oscila entre el 4,45 y el 4,55. Son indirectas. En las ciencias humanas, la mayor parte de las medidas tienen carácter indirecto, ya que las características políticas, por ejemplo, el carisma de un líder político, no es algo medible en sí mismo. Por eso necesitamos la comparación entre distintas variables para así aproximarnos a comprender mejor los diferentes fenómenos políticos. Las variables estadísticas son fundamentalmente de dos tipos: las variables continuas y las variables discretas. Las variables continuas pueden ser de dos tipos: variables numéricas, las variables continuas por excelencia, y las variables de intervalos. Las variables numéricas son variables que tienen un cero absoluto,
y que entre dos valores, cualesquiera, tienen infinitas posibilidades de respuesta. Las variables de intervalo son creaciones artificiales y arbitrarias del investigador a partir de variables numéricas basadas en frecuencias. Técnicamente, una variable de intervalos es una variable continua, pero en la práctica muchas veces funciona como una variable de categorías, sobre todo cuando es analizada estadísticamente. Las variables discretas, también llamadas variables discontinuas o variables de atributos, pueden ser también de dos grandes tipos. Las variables de categorías son las variables discretas por excelencia y las variables ordinales. Las variables de categorías son variables cuyas posibilidades de respuesta son diferentes modalidades de contenido. Pueden ser binarias, como la variable sexo, o múltiples, como el estado civil. Las variables ordinales, por su parte, son variables en las que las respuestas contenidas son jerarquizadas por el encuestado, en base a un objetivo o criterio establecido por el investigador. Por ejemplo, ordenar la simpatía de los líderes políticos en una lista de mayor a menor. Variables continuas. Las variables continuas trabajan, como ya hemos visto, con datos numéricos que naturalmente pertenecen a características del tipo continuo, cuyos datos admite una graduación desde 0 hasta infinito. Ejemplos de variables continuas son el nivel de renta de una persona, el grado de utilización de los servicios públicos o el número de personas que pertenecen a una asociación política. Los valores de cualesquiera datos de una variable continua indican medidas y, por tanto, podemos analizarlos en términos estadísticos de forma individualizada, esto es, caso por caso, estableciendo frecuencias globales y el recorrido o rango de los datos, esto es, la distancia entre el dato mayor y el dato menor. Estos datos son muy válidos porque permiten hacer todo tipo de operaciones de medición, como veremos posteriormente, básicamente las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión de los datos. Sin embargo, en muchas ocasiones los datos de variables continuas de forma individualizada están tan desordenados que imposibilitan hacerse una idea sobre los mismos, sobre todo si queremos representarlos de forma gráfica. Por esa razón se tiende a agruparlos en forma de intervalos. Tabla de intervalos. Supongamos que tenemos los resultados de una valoración sobre distintas actividades políticas del gobierno y hemos obtenido resultados de 80 encuestados en una serie de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 serie de números, de, por ejemplo, 8,2, 9,3, 5,9, diversos. 8 en vertical y 11 en horizontal, una tabla. Evidentemente, los datos así desordenados imposibilitan una lectura más o menos operativa de los mismos, por lo que se procede a una ordenación de los mismos tomando en orden creciente y decreciente la magnitud. La diferencia entre el mayor y el menor de ellos se llama recorrido o rango de los datos. En nuestro caso, que podemos hacer la presentación, evidentemente me refería a esto. En nuestro caso es 9,7 y 5,3, igual a 4,4. Más útil todavía que ordenarlos es distribuirlos en intervalos y determinar el número de individuos pertenecientes a cada intervalo, que será la frecuencia del intervalo. Los intervalos deben ser simétricos para evitar sesgos y arbitrariedades a la hora de determinar la frecuencia de cada intervalo. Por lo tanto, si en nuestro caso queremos construir, por ejemplo, 10 intervalos, la amplitud de intervalos será 4,4 entre 10, 0,44, es decir, 0,5. De esta forma, la tabla de intervalos quedaría así. Valoración de las políticas del gobierno. De 5 a 5,4, 1. De 5,5 a 5,9, 2. De 6 a 6,4, 11. De 6,5 a 6,9, 10. De 7 a 7,4, 12. De 7,5 a 7,9, 21. De 8 a 8,4, 6. Y de 8,5 a 8,9, 9. Y de 9 a 9,4, 4. Y de 9,5 a 9,9, 4. La representación gráfica de estas variables, permite. La representación gráfica de las variables continuas permite tres tipos distintos de representación gráfica: los histogramas, los polígonos de frecuencias y las ojivas. Un histograma consiste en una serie de rectángulos que representan frecuencias de un indicador tal y como refleja el siguiente gráfico. Valoración de las políticas del gobierno. Ahí tendríamos. Un polígono de frecuencias es un gráfico de línea que se organiza a partir de un histograma y que consiste en trazar dicha línea sobre los puntos medios de los intervalos, tal como puede verse en el siguiente gráfico.
valoración de políticas del gobierno. La ojiva es un gráfico que consiste en la representación de las frecuencias acumuladas de los intervalos. Hay modelos, la ojiva en forma de polígono con frecuencias acumuladas. Ahí tenemos. O la ojiva en forma de línea de muchas frecuencias acumuladas. Este tipo de representación puede ser la más común. Codificación de variables continuas en SPSS. Evidentemente en los apartados sobre la codificación de datos cuantitativos. La variable de categoría. Variables de categoría son discontinuas. Sus datos se clasifican según atributos o categorías. Por ejemplo, sexo, hombre, mujer, estado civil, soltero, soltera, casado, casado, emparejado, separado, divorciado, viudo, religión, católico, protestante, budista, musulmán, ateo, agnóstico. Los elementos básicos son que las variables de categorías deben seguir los siguientes requisitos. Están bien definidas. Es necesario, por ejemplo, en el atributo religión dejar bien explícito y claro qué es lo que se entiende por catolicismo, por protestantismo, por budismo, por islamismo, por ateísmo, por agnosticismo, etc. Ningún caso puede estar clasificado en más de una categoría. Las categorías, por lo tanto, deben ser excluyentes. Así, por ejemplo, una persona no puede ser católica y agnóstica, y atea y agnóstica. Bueno, técnicamente sí lo puede ser. Por lo tanto, la categoría está mal hecha. Debe ser una cosa o la otra, pero no ambas a la vez. En ningún caso debe quedar fuera de las categorías del atributo. Todos los casos deben estar clasificados. Si algún caso no cabe en las categorías definidas previamente, deberemos incluir una nueva categoría titulada Otros. Las tablas de contingencia. Los datos de una variable de categoría se presentan en lo que se conoce como tablas de contingencia. Las tablas de contingencia pueden ser de dos tipos, tablas de frecuencias y tablas de porcentajes. Las diferencias entre estos dos tipos de tablas consiste en el tipo de información que ofrezcan. Bien en datos absolutos, frecuencias, bien en tantos por ciento, porcentajes. Así, por ejemplo, en la siguiente tabla hemos puesto distintos datos que reflejan los resultados electorales de las elecciones autonómicas vascas de 1998. En ellas podemos observar dos tipos de informaciones de variables, de categorías, una de los datos de frecuencias y otra con los datos de porcentajes, como por ejemplo son, ahí tenemos, porcentaje de votos válidos y escaños. Representación gráfica de estas variables. Las variables de categorías permiten múltiples formas de representación gráfica. Los dos grandes tipos de representación gráfica son los diagramas de barras y los ciclogramas. Los diagramas de barras se emplean generalmente para representar tablas de frecuencias, aunque en ocasiones también se emplean para reflejar tablas de porcentajes, como puede verse. Reparto de escaños, elecciones autonómicas, octubre de 1998. Ahí. Y abajo tenemos las principales preocupaciones de los vascos. Por ejemplo, los ciclogramas, por el contrario, solo se usan para reflejar tablas de porcentajes, tal como se refleja en el siguiente gráfico. Este. Donde nos encontramos, por ejemplo, identidad nacional subjetiva, donde, de los vascos, donde ponen más vascos que español, 18%, tan vasco como español, 33%, donde desglosa que en los subgrupos Unidad Alavesa 79%, PSE 51%, Izquierda Unida 49%, PP 44%, PNV 18%, Eusko Alkartasuna 12%, más español que vasco el 7%, solo español el 7% y solo vasco 32%, donde Euskal Herritarrok era 86%, Eusko Alkartasuna 57% y PNV 49%. Codificación de variables de categorías en SPSS. Véase, ciertamente, en los apartados sobre codificación de datos binarios, variables de dos categorías y la codificación de datos de modalidades, variables de muchas categorías y la codificación de datos ordinales y de preferencias, variables de categorías. Tablas continuas. Las variables continuas son aquellas variables que trabajan con un dato numérico cuyos datos, como ya hemos visto, admiten una graduación desde el nivel 0 hasta infinito. Ejemplos de variables continuas son el nivel de renta de una persona, el grado de utilización de los servicios públicos o el número de personas
que pertenecen a una asociación política. Las variables continuas pueden ser de dos tipos: variables numéricas, las variables continuas por excelencia, y las variables de intervalos. Las variables numéricas son variables que tienen un cero absoluto y que entre dos valores cualquiera, tienen infinitas posibilidades de respuesta. Las variables de intervalos son creaciones artificiales y arbitrarias del investigador a partir de variables numéricas basadas en frecuencias. Técnicamente, una variable de intervalos es una variable continua, pero en la práctica muchas veces funciona como una variable de categorías, sobre todo cuando es analizada estadísticamente. El análisis estadístico de las variables continuas exige cuatro tipos de mediciones: las medidas de tendencia central, que calculan el carácter centrífugo de esta variable; las medidas de variabilidad, que calculan el carácter centrípeto de una variable; la distribución normal, que mide el comportamiento probabilístico de una variable continua; y las medidas de forma, que sirven para analizar el grado de simetría o de asimetría de una variable continua. Medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central de las variables continuas sirven para calcular los llamados promedios de una variable continua. Un promedio es el valor que es típico o representativo de un conjunto de datos. Como tales valores tiende a situarse en el centro del conjunto de datos según su magnitud. Los promedios se conocen también como medidas de centralización o medidas de tendencia central. Pueden definirse varios tipos de medidas de tendencia central. Las más comunes son la media aritmética, o simplemente llamada media, la mediana, la moda, la media geométrica y la media armónica. Cada una de ellas tiene ventajas y sus inconvenientes dependiendo de su aplicación y los resultados esperados. Media aritmética. La media aritmética o media es un conjunto de n números, x1, x2, x3, x4, x a la n. Se representa por x, con una parte arriba, y se define como la definición aquí, donde el cálculo de la media aritmética es una variable continua. Puede ser de tres tipos: media aritmética de datos sin agrupar, media aritmética de datos agrupados por intervalos, o media aritmética ponderada. La media aritmética de datos sin agrupar se halla sumado todos los datos de la variable continua y dividiendo el resultado por el número de datos totales. Por ejemplo, la media aritmética de estos 7 datos sería 9, 17, 13, 5, 14, 23, 35, es decir, 9 más 17 más 13 más 5 más 14 más 23 más 35 entre 7, 16,57. La media aritmética de datos agrupados por intervalos se halla sumando el producto de las frecuencias de cada intervalo y el punto medio de cada intervalo, dividiendo el resultado de este sumatorio por el número de datos totales. La media aritmética de datos agrupados por intervalos ofrece un tipo de información menos precisa que la media aritmética de datos sin agrupar. Esto es así porque consideramos que los datos de los intervalos tienen todos ellos el valor del punto medio del intervalo donde se ubican, cuando en realidad no es así. Este pequeño error, que sale a reducir en la media obtenida, debe a que la media aritmética de datos agrupados realiza el cálculo estadístico de los datos agrupados y no de los datos individualizados, con lo cual la predicción del promedio es mucho menos ajustada. La media aritmética ponderada se halla sumando el valor individual de los datos de una variable continua, pero teniendo en cuenta que cada uno de los datos puede tener un peso específico distinto al de los demás datos de la variable. Al final, la media aritmética ponderada analiza promedios de datos que representan a un número n de elementos, o bien de que cada dato tiene un peso específico distinto al de los demás datos. Y ahí tenemos la fórmula, ¿no? Por ejemplo, si se trata de averiguar la media de años que lleva construido un grupo de viviendas, sabiendo que 200 de ellas han sido construidas hace 20 años, 500 hace 12 años y 100 hace 3 años, la media aritmética ponderada sería 200 por 20 más 500 por 12 más 100 por 3 entre 200 más 500 más 100, es decir, 12,875 años. Propiedades de la media aritmética. Si a cada uno de los valores de una variable se les añade una constante, la media queda incrementada en esa constante. Si a cada uno de los valores de una variable se les multiplica por una constante, la media queda multiplicada por esta constante. La suma algebraica de estas desviaciones de los datos respecto a la media es igual a 0. La suma de los cuadrados de las desviaciones de un conjunto de números respecto a cualquier otro número A es mínima solamente si A, media aritmética de conjunto de números. Mediana, cuartiles y percentiles.
La mediana es el punto de la escala o valor de la variable continua que deja por debajo al 50% de los datos de dicha variable y al otro 50% de los datos por encima de dicho punto. Para datos agrupados en intervalos, la mediana se obtiene mediante la siguiente fórmula. Esta de aquí, donde Li es el límite real inferior de intervalo donde está la mediana. N es el número total de datos. FAI-1, frecuencia acumulada hasta el intervalo de la mediana. FI, frecuencia absoluta del intervalo de la mediana. E I es la amplitud de los intervalos. Los cuartiles son los puntos de la escala o valor de una variable continua que dejan por datos por encima y por encima de dicho índice, al igual que la mediana. Existen tres cuartiles. El primer cuartil, cuartil 1, es el valor de la variable que deja por debajo el 25% de los datos. El segundo cuartil es la mediana. Finalmente, el tercer cuartil es el valor de la variable que deja por debajo el 75% de los datos. El primer y tercer cuartil se calculan de modo similar a la mediana, mediante fórmulas como las siguientes. Y ahí tenemos, ¿no? El cuartil 1 y el cuartil 3. Los percentiles son el valor de la variable que deja por debajo al un correspondiente tanto por ciento de datos y por encima el resto. Por ejemplo, el P17 es el valor de la variable que deja por debajo el 17% de los datos y por encima el 83% restante. Las fórmulas son iguales que las medianas y los cuartiles. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Intervalos 22-24, frecuencia 2, frecuencia acumulada 53, 19-21, frecuencia 6, frecuencia acumulada 51, cuartil 3, 16-18, 10, 45. Mediana 13-15, frecuencia 18, frecuencia acumulada 35, cuartil 1, 10-15, frecuencia 9, frecuencia acumulada 17, 7-9, frecuencia 5, frecuencia acumulada 8, 4-6, frecuencia 3, frecuencia acumulada 3. Y aquí vendríamos con las funciones en el ámbito para conocer ese hecho, como vemos ahí en esas funciones estadísticas. Evidentemente es importante la moda, pero evidentemente no es la moda de una pasarela, sino la moda es el valor más común de la variable, es decir, el valor que se repite más veces. Cuando los datos están agrupados en intervalos, hay que mirar el intervalo que más alta frecuencia tenga y de ahí calcular la moda según la fórmula, que sería esta la fórmula, donde LI será el límite real inferior del intervalo que más frecuencia tenga, donde I será la amplitud de intervalo, FI frecuencia de intervalo donde está la moda, FI menos 1 frecuencia de intervalo inferior a la moda y FI más 1 en frecuencia de intervalo superior a la moda. En el ejemplo anterior, donde el intervalo de mayor frecuencia era el intervalo 18-21 con 37 datos, la moda es X son 17 más, con 5 más 4 entre 37 menos 18 entre 2 por 37 menos 20 menos 18 igual a 17,5 más 2,1 igual a 19,61. El valor será 19,61, es el valor más común de la variable, es decir, el valor alrededor del cual se reúnen mayor cantidad de datos. Relación empírica entre moda, mediana y media. La moda, la mediana y la media es de una variable continua, tiene una relación empírica entre ellas, que es diferente si los datos de la variable tienen una distribución normal o tienen una distribución más asimétrica. Para más información sobre esta distribución normal de una variable continua, pues evidentemente hay más información de la distribución asimétrica de variables continuas. Cuando la distribución de una variable continua es normal, esto significa que la media, la mediana y la moda tienden a coincidir en el mismo valor, es decir, se solapan los tres promedios. Sin embargo, cuando la distribución de frecuencias de una variable continua es una distribución moderadamente asimétrica, se observa una curiosa relación empírica de estos tres promedios. Es la circunstancia, la relación entre ellas es media menos moda, 3 por media menos mediana. Empleo de la media, mediana y moda. La media es el mejor promedio o medida de tendencia central. De hecho, es imprescindible para otros cálculos. No puede calcularse la media con datos agrupados cuando no se puede construir una escala de intervalos o la distribución es muy asimétrica o los intervalos no son iguales de amplitud o son abiertos. En caso de no darse estos impedimentos, debe calcularse la media. La mediana es indicado calcularla, especialmente cuando no puede hallarse la media. La moda se puede hallar siempre. Es imprescindible cuando es necesario conocer el valor que más se repite en la distribución.
Otras medidas de tendencia central, la media geométrica y la media armónica, son otras medidas de tendencia central que suelen ser utilizadas mucho menos que las anteriores. La media geométrica es la raíz enésima del producto de n números. Se suele utilizar para resolver problemas demográficos, de incremento porcentual de una población o de incremento porcentual de precios. La media armónica es el recíproco de la media aritmética de los recíprocos de los números. Este promedio se suele utilizar para resolver problemas de promedios de velocidad. Medidas de variabilidad. El grado en que los datos numéricos tienden a extenderse de forma centrífuga alrededor de un valor medio es lo que se llama variación o dispersión de los datos. Se utilizan distintas medidas para medir esta dispersión o variación, como lo son la amplitud total o recorrido, la desviación media, la desviación semi-intercuartil y la desviación típica. Amplitud total. La amplitud total o recorrido es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Cuando son pocos los datos, es mucha la utilidad práctica. A medida que aumenta el número de datos, su utilidad va siendo menor. La desviación media. La desviación media de m es la media aritmética de las desviaciones absolutas de los datos respecto a la media. La desviación media tiene una propiedad. Cuando los datos siguen la curva normal, aproximadamente la mitad de los datos están comprendidos entre la media aritmética y la desviación normal. La fórmula para calcular la desviación media será esta de aquí. La de arriba para datos sin agrupar y la de abajo para datos agrupados, con el punto medio de cada intervalo. Por ejemplo, calcular la desviación media de m de la siguiente distribución de frecuencias, donde n es igual a 115 datos y cuya media aritmética de datos agrupados es 24,45. Y ahí tendríamos el cuadrito donde vemos abajo la desviación media, que sería finalmente 6,868. Desviación semi-intercuartil. La desviación semi-intercuartil es la mitad de la diferencia entre el tercer cuartil 75%, y el primero, el cuartil 25%, donde dq es igual a q3 menos q1 entre 2. Un ejemplo, supongamos la distribución de frecuencias del ejercicio anterior, cuyos cuartiles son q1, 18,83, y q3, igual a 29,80. El resultado de la desviación semi-intercuartil sería, por lo tanto, dq 29,80 menos 18,83 entre 2, 5,487. Desviación típica. La desviación típica es, sin duda, la medida de variabilidad o dispersión más usada. Estadísticamente, la dispersión viene con la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la media aritmética de la desviación de los datos respecto a la media. ¿No es divertido? O más brevemente, es la raíz cuadrada del cuadrado medio de las desviaciones de los datos. En general, la desviación típica es preferible utilizarla cuando trabajamos con datos de una variable sin agrupar, pero también es posible trabajar con los datos agrupados. Y las fórmulas de la desviación típica serían estos, donde la primera sería sin agrupar y la segunda es con los datos agrupados. La desviación típica tiene una serie de propiedades. Se denomina varianza de una variable continua al cuadrado de la desviación típica, s al cuadrado. La desviación típica tiene que interpretarse en combinación con la de media aritmética, no de forma aislada. Es más, suele ser de interés calcular la dispersión relativa, o también llamado coeficiente de variación de una variable, que es el coeficiente de resultar de dividir la desviación típica entre la moda. Coeficiente de variabilidad S entre X con una chapelita. La desviación típica es un valor que debemos analizar en función también de la amplitud de la variable que estemos analizando. Así, por ejemplo, una desviación típica igual a 2 no tiene el mismo valor en una variable de amplitud 10 que una variable de amplitud 30. En el primer caso, la desviación típica, la dispersión de datos de esa variable, sería mayor que en el segundo caso. La distribución normal. La variable continua, como hemos visto, es aquella en que podemos obtener información como medias y desviaciones típicas. Los datos de estas variables continuas pueden formar, como también hemos visto, distintos modos de distribución, que en muchas ocasiones es asimétrica, lo cual afecta a la relación entre la media, la mediana y la moda. Sin embargo, hay que decir que el modo de distribución de los datos más habitual en las variables continuas es la distribución normal, llamada curva normal, o la normal, o campana de Gauss, en donde coinciden la media, la mediana y la moda.
La típica campana de Gauss. La campana de Gauss tiene la forma que aparece reproducida en el gráfico, que está justo aquí encima, y hemos mostrado. Su altura máxima se encuentra en la media. La curva normal es asintótica, esto es, teóricamente las ramas son tangentes al eje horizontal de abscisas, de modo que se extienden infinitamente en los dos sentidos de su dirección. En la práctica, sin embargo, casi todos los casos quedan incluidos alrededor de la media, con mayor o menor intensidad, dependiendo de la desviación típica. Por otra parte, la simetría de la curva normal es nula. La curva normal tipificada es aquella curva que describe la distribución normal de una variable continua en la que pueden calcular las llamadas puntuaciones típicas, z. Estas puntuaciones típicas sirven para hallar las distintas áreas en que puede ser dividida una curva normal tipificada. En la curva normal tipificada, el área total, limitada por la curva y el eje de abscisas, el eje horizontal, es 1. Esto es un área que representa el 100% de los datos de la variable. Si queremos cuál es el área que existe entre dos ordenadas, es decir, dos ejes verticales, podemos hallarlo calculando el valor de las puntuaciones tipificadas z que correspondan a esas dos ordenadas. La relación entre el área de dos puntos concretos de la variable continua y los valores de z se pueden consultar a través de una tabla de curva normal, en las cuales nos dan el porcentaje del área de cada valor de z representa sobre el total de la variable continua. Las áreas de la curva normal se interpretan como probabilidad de que un valor de la variable continua elegido al azar esté comprendido entre z valores típicos dados, o como porcentaje de casos con respecto al total que hay entre z valores dados. La fórmula de puntuaciones típicas es, ahí tenemos, z, x, y, x entre s. Estadísticamente observando las tablas de z vemos que, bueno, donde ciertamente ahí tenemos el área rayada serían el 68,28%, donde al final tendríamos el z menos 1, donde z más 1 será, que significa que el área de la variable abarca el 68,28% de los datos de esta variable, donde z más menos 1,96 significa que el área de la variable abarca el 95% de los datos de la siguiente variable. Y z sea igual a más menos 2,58 significa que el área de la variable abarca el 99% de los casos de esa variable. Utilidades de z. Sirve para resolver la probabilidad de la distribución de los datos de una variable continua. Por ejemplo, en una población dada, la valoración de un líder político es de 5,2 y la desviación típica es de 0,8. Si suponemos que la población se distribuye normalmente, averiguar la probabilidad de que haya una persona cuya valoración de ese líder sea superior a 6, donde z es igual a 6 menos 5,2 entre 0,8 es igual a 1. Para una z igual a 1, en las tablas aparece 0,3413, es decir, 0,3413. Luego, tan solo un 15,87% de las personas de esa población tiene posibilidades de valorar a ese líder político por encima de 6. Sirve para comparar datos de distribución de dos variables para saber cuál es mayor o menor entre ellos. Por ejemplo, un individuo ha dado las siguientes puntuaciones en dos preguntas de una encuesta sobre la valoración política: 4,3, 4,5 y 3. En la primera pregunta, la media de los encuestados ha sido 4, con una desviación típica de 0,5. En la segunda pregunta, la media ha sido 2,7 y la desviación típica de 0,2. Pregunta: ¿dónde ha ofrecido comparativamente mayor valoración? Y hacemos ciertamente la visión de la situación donde z es igual a 4,5 menos 4 entre 5 es igual a 1 y z es igual a 3 menos 2,7 entre 0,2, 1,5. La respuesta, la valoración es comparativamente mayor en la segunda pregunta que en la primera. Medidas de forma asimétrica y kurtosis. Las dos estratificados más importantes que hemos visto son la media y la desviación típica. Ambos pertenecen a un grupo de estadigráficos que denominamos momentos. Los primeros tres momentos de una distribución serían los siguientes. Y ahí tendríamos respecto a la simetría. La simetría es una variable continua que mide el tipo y el grado de distribución de los datos de esa variable dentro del dato inferior, y el dato superior. La fórmula de la simetría sería AS, media menos moda, entre desviación típica. Y la simetría es una variable continua, puede ser de tres tipos, tal y como observamos en el gráfico anterior. Ahí tenemos.
media, medios, moda, entre desviación típica y tres casos arriba, aquí arriba. Eh, si la AS es igual a 0, significa que la variable tiene una distribución normal de los datos. Y por tanto, la media, la moda y la mediana son en realidad el mismo promedio. Si la asimetría, es decir, si la AS es mayor que 0, la simetría es positiva, de modo que la media será mayor que la mediana y la mediana será mayor que la moda. Si la AS es menor que 0, la simetría es negativa, de tal modo que la media será menor que la mediana y la mediana será menor que la moda. Cabe decir que cuanto mayor sea el valor de AS, mayor es la simetría entre los datos de esa variable. Kurtosis. La kurtosis es el cociente que sirve para medir estadística y gráficamente el grado de dispersión de los datos de una variable continua respecto de los datos medios. Para así observar la dispersión de la variable, la fórmula de la kurtosis será kurtosis m4 entre m2 al cuadrado. La kurtosis de una variable continua puede ser de tres tipos, como se observa en el gráfico inferior. Si el valor de la kurtosis es igual a 0, la distribución es mesocúrtica, desviación típica normal. Si el valor de la kurtosis es más que 0, es positivo. La distribución es leptocúrtica, baja desviación típica. Finalmente, si el valor de kurtosis es inferior a 0, es negativo. Y la distribución es platicúrtica, alta desviación típica. Y aquí tenemos las tres situaciones respecto a cómo puede ser. Donde aquí tendríamos la platicúrtica, evidentemente, y las otras dos a su lado. Y evidentemente terminamos con la kurtosis y continuamos con las variables de categorías, donde las variables de categoría son aquellas variables que trabajan con datos numéricos cuyos datos, como ya hemos visto, admiten una gama limitada de respuestas que son precisamente las distintas categorías en que pueden estar divididas dichas variables. Los ejemplos de variables de categoría son infinitos: el sexo en dos categorías, hombre-mujer; la variable edad, cuando es medida en distintas categorías, menos de 18 años, entre 18 y 35, entre 35 y 65, o más de 65. El nivel de renta de una persona, de la variable de, por ejemplo, 5 categorías: nivel de renta muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo. El uso de las piscinas públicas por parte de los habitantes de una ciudad, que es de esta variable de 4 categorías, por ejemplo, todo el año, solo en la época de verano, de vez en cuando, nunca. O tipo de asociaciones políticas existentes en un país, según el número de afiliados, mediante esta variable de 3 categorías, menos de 100 afiliados, entre 100 y 500, más de 500. Dentro de estas variables de categorías existen dos grandes tipos. Por un lado están las variables que son de categorías por su propia naturaleza, es decir, son variables que no pueden ser otra cosa que variables de categorías, como es el caso de la variable sexo, hombres-mujeres, que es una variable dicotómica y nunca podrá ser una variable continua. Por otro lado, sin embargo, tenemos las variables que son de categorías, pero que también pueden ser variables continuas, es decir, son variables de categorías por una decisión del investigador, como ocurre en el caso de la variable ideológica política, izquierda-derecha, que es una variable dicotomizada, pero que podría codificarse también como una variable continua mediante una escala numérica. La diferencia básica entre las variables de categorías y las variables continuas viene dada, por lo tanto, por el grado de intervención del investigador a la hora de la codificación de los datos. En las variables continuas, el investigador se limita a recabar datos que son externos a su propio trabajo y que se imponen sobre él. Cuando decide codificar el nivel de renta de un país mediante una variable continua, ese es un dato que está ahí y que el investigador se limita a recabar. Sin embargo, en las variables de categorías el investigador tiene mayor margen para intervenir, porque es él quien decide cómo va a codificar los datos de la realidad. Así, siguiendo con el ejemplo anterior, si un investigador quiere codificar el nivel de renta de un país mediante una variable de categorías, tendrá que definir con cuántas categorías quiere trabajar. Tendrá que definir si quiere trabajar con 3 categorías, con 4, con 5, etcétera. Pero es una labor que no podrá eludir. Siempre tendrá que definir un número de limitación de categorías. Tablas de contingencia. Los datos de la variable de categorías se presentan en lo que se conoce como tablas de contingencia, tal como ya vimos antes, en su versión más sencilla. Actualmente,
Sin embargo, las tablas de contingencia se utilizan para analizar no una, sino dos variables de categorías de manera simultánea y comparativa. Son lo que se conoce como tablas de doble entrada, tablas que ofrecen una información que puede ser leída en dos direcciones, desde las filas y desde las columnas. Como ejemplo de la tabla de contingencia vamos a ver la siguiente, en la que aparecen los valores absolutos de resultados de las elecciones autonómicas vascas de 1998 según partidos y provincias. Y ahí tenemos, ciertamente, partidos, provincias, número total de votos. Evidentemente, es un dato que está en San Google. Como podemos ver, en esta tabla tenemos la realidad, dos variables de categorías. La primera variable de categoría es la que expresa la distribución del voto en los distintos partidos políticos, variable de 7 categorías. La variable segunda es la que expresa la distribución del voto entre las provincias, variable de 3 categorías. Es importante darse cuenta de que esta tabla puede ser leída en dos maneras: horizontalmente en filas, comparando por lo tanto los resultados de un partido en todas las provincias, y puede ser leída también verticalmente en columnas, comparando por tanto los resultados de todos los partidos en una provincia. Tenemos dos entradas para leer la tabla: la lectura por filas y la lectura por columnas. Son lecturas distintas, complementarias pero distintas, pues comparan cosas distintas en un caso y en otro. Frecuencias y porcentajes. Las tablas de contingencia que reflejan variables de categorías pueden ser presentadas a grandes rasgos de dos maneras distintas: en valores absolutos, esto es, en frecuencias, y en valores relativos, esto es, en porcentajes. La tabla que hemos visto anteriormente reflejaba la distribución de votos por partidos y por provincias en valores absolutos, esto es, mediante frecuencias. Esta suele ser la forma más habitual de presentar una tabla de contingencia, ya que los valores absolutos permiten hacer la comparación de los datos tanto en filas como en columnas. Esto quiere decir que, por ejemplo, si miramos el número de votos que obtuvo el Partido Nacionalista Vasco en Vizcaya en 1998, 222.902 votos, este dato podemos compararlo de dos maneras. Podemos compararlo con el total de votos en Vizcaya leyendo la tabla en columna de Vizcaya, y también podemos compararlo con el total de votos del PNV, leyendo la tabla en fila del PNV. Esta doble lectura solamente es posible hacerla con una tabla de contingencia con frecuencias con valores absolutos. Frente a esta ventaja de la doble lectura, las tablas de contingencia en valores absolutos tienen un problema, y es que son de farragosa lectura y poco manejables a la hora de hacer comparaciones. Por esta razón, los investigadores políticos tienden a utilizar junto a la anterior las llamadas tablas de contingencia en valores relativos, es decir, en porcentajes. Las tablas de contingencia en porcentajes suelen ser básicamente de tres tipos: tablas de contingencia que ofrecen porcentajes en filas, tablas de contingencia que ofrecen porcentajes en columnas y tablas de contingencias que ofrecen los porcentajes en series temporales. Las tablas de contingencia que ofrecen porcentajes en filas sirven para comparar los totales de cada una de las categorías de la variable que aparecen en las filas. En el ejemplo anterior, la tabla de contingencia sería la siguiente. Ahí tendríamos. Como podemos comprobar, los porcentajes de esta tabla se leen de manera horizontal, es decir, de cada partido de manera individual, porque la suma total de los porcentajes corresponde a la suma total de los votos de cada partido. Las tablas de contingencia que ofrecen porcentajes en columnas sirven para comparar los totales de cada una de las categorías de la variable que aparecen en las columnas. En el ejemplo anterior, la tabla de contingencia sería esta. Como podemos comprobar, los porcentajes de esta tabla se leen de manera vertical, es decir, de cada provincia de manera individual, porque la suma de los porcentajes corresponden a la suma del total de los votos de cada provincia. Si tomamos una misma celda en ambas tablas, por ejemplo, el voto a Unidad Alavesa, en Álava, podemos observar la diferente lectura. En la primera tabla el resultado es de 90,82% porque representa el porcentaje del voto que Unidad Alavesa ha obtenido en Álava sobre el total de votos que ha obtenido ese partido. Sin embargo, en la segunda tabla el resultado es de 8,61% porque representa el porcentaje de voto que ha obtenido Unidad Alavesa en Álava sobre el total de los votos que se han obtenido en Álava. Las tablas de contingencia que ofrecen porcentajes en series temporales sirven para comparar la evolución de los valores absolutos de una variable a lo largo del tiempo. Ya tendríamos la tabla donde 1989, 1993, 1996, 2000, en este caso estaríamos hablando de elecciones generales.
la tabla anterior se observa la evolución del voto en Euskadi en los partidos políticos vascos ante las elecciones generales en los años 1989 al 2000. La tabla de contingencia que ofrece el porcentaje en series temporales de la tabla sería la siguiente respecto a incrementos o decrementos del ámbito del voto. Variables estadísticas en una encuesta realizada a 64 personas para saber su valoración de un determinado líder político, aspectos, bueno, pues ciertamente tenemos aquí un ejercicio práctico que cualquiera podría hacer, donde tenemos ahí donde se podría pedir formar una distribución de frecuencias con 4 intervalos, hacer la representación gráfica del polígono de frecuencias, hacer la representación gráfica de las frecuencias acumuladas relativas. En la siguiente encuesta de 70 miembros de un partido político sobre la campaña electoral de la formación política, valorando distintos aspectos y ponderando estos últimos, las puntuaciones serían la segunda gráfica, y podríamos hacer formar una distribución de frecuencias con 6 intervalos, hacer la representación gráfica del histograma, construir el polígono de frecuencias. La estadística ciertamente es prolija y puede dar para muchos elementos en donde podemos trasladar la realidad a visual, a una visual que nos pone encima de la mesa lo que supone el hecho estadístico. Con lo cual vamos a recapitular. Ciencia estadística tiene por objeto el estudio cuantitativo, selección de la información, obtener la información, vías indirectas o directas, organizar la información en un sistema coherente, recopilar un sistema informático, como hemos visto, y presentar los datos. Se debe utilizar los datos para describir fenómenos con carácter aislado, indicadores, variables. Un indicador puede tener 1 o 2 variables, continuas, numéricas, variables de categorías discontinuas, de atributos. Variables continuas, el rango diferente entre el dato más alto y más bajo se agrupan por intervalos. Los histogramas, rectángulos que representan frecuencias, los polígonos de frecuencias, las ojivas, representación mediante frecuencias en que se presentan frecuencias acumuladas, ojiva con líneas. Variable de categorías, variable en la que los datos están agrupados, la información ya está categorizada. Características, la variable debe estar bien definida, ningún caso puede estar definido en más de una categoría, ningún caso puede estar fuera de las categorías. Se puede representar por frecuencias absolutas y por porcentajes. Variable sexo de categorías, variable estado civil de categorías, variable de años de matrimonio continua, variable número de hijos continua, variable número de hijos de categorías, variable interés por la política continua, valoración de un líder político de categorías, valoración de un líder político continua. Las medias de tendencia central miden el carácter centrífugo de una variable. Medidas de tendencia central, medidas de variabilidad de dispersión, medidas de distribución normal. Todos tienen un denominador común, promedio, valor típico o representativo de un conjunto. Media aritmética, mediana, moda. Medias geométricas, medidas armónicas de una variable continua, sumatorio de las frecuencias de los datos entre el número de los datos, media aritmética ponderada, hasta el valor medio de las frecuencias, teniendo en cuenta que las consideramos de igual valor. El valor central es el que queda el 50% de los datos a ambos lados. Ciertamente la mediana será un valor cuartil especial, como hemos comentado. El indicador de la moda nos anuncia dónde hay más datos. En el intervalo donde hay más datos es el valor que más se repite.
La desviación media, media aritmética de las desviaciones de los datos respecto de la media. Desviación semicuartil, semi-intercuartil, se calcula con los P75, P25, lo que mide la diferencia entre los cuartiles P75 Q3, P25 Q1. Desviación típica, el fundamento similar a la desviación media, raíz cuadrada de la media aritmética de las desviaciones de los datos respecto a la media. Varianza, nivel de dispersión, coeficiente de dispersión relativa, coeficiente de variación, desviación típica y amplitud, comparar ambos datos, evidentemente, medias, dispersiones, distribución normal o simétrica o asimétrica, evidentemente la kurtosis y su cálculo, que si da igual a 0 es que normal su desviación típica, si da menos que 0 es que habrá una alta desviación típica, la campana achatada que decíamos, que se puede calcular como términos absolutos, el valor más alto, y en términos relativos. Y variables de categorías que pueden dar datos en frecuencias y en porcentajes. Y casi que vamos a dejarlo, ¿no? Porque ciertamente para hacer una pequeña introducción en el asunto de la estadística ya es más que suficiente, por lo que, queridos patitos, es que ricasco, agur bat, beti helpian.